¿Qué tal, amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. Antes que nada y que cualquier cosa, no olviden visitar nuestra página web oficial www.elverbo.org, en donde encontrarán podcasts, artículos y libros descargables totalmente gratis, exclusivos para buscadores de la verdad. No lo olviden, www.elverbo.org. A lo largo de la historia, cientos o miles de personas han sido señaladas como el anticristo. Algunos otros han afirmado ser ellos mismos el anticristo. La mitología del anticristo se remonta mucho tiempo antes de la era cristiana y se discutió por primera vez en los trabajos teológicos judíos. Los textos religiosos, como en la Biblia, circundan sobre la idea de un ser humano malvado, un hombre sin temor y sin respeto a la ley, que vendrá a luchar contra Cristo cuando Él regrese a la tierra. Sin embargo, ninguno de los autores del Nuevo Testamento proporciona una imagen clara o precisa de qué o quién es el anticristo. En el período medieval temprano, algunos escritores ofrecieron más detalles para reforzar la imaginación con respecto al tema. Sin embargo, era difícil diferenciar entre Satanás y su infame compañero que odia a Jesús. La idea de que el anticristo es una entidad real e individual en el universo es relativamente nueva en el pensamiento cristiano. Ciertamente, el Nuevo Testamento es muy vago en su descripción y definición del anticristo. Hay 4 libros en el Nuevo Testamento que contienen pasajes que sugieren las posibilidades de un anticristo. Estos pasajes mencionan brevemente la llegada de un perseguidor o grupo de perseguidores que lucharía contra Cristo y sus seguidores a su regreso a la tierra. El término anticristo se utiliza en Tesalonicenses 2 y Apocalipsis, y todo parece apuntar hacia un perseguidor específico. Sin embargo, la primera epístola de Juan concluye que un perseguidor venía a unirse a otros anticristos que ya estaban trabajando en la tierra. Pero ninguna de estas escrituras habló sobre la idea de un solo individuo hasta que interpretaciones específicas lo hicieron siglos después del inicio de la Biblia. Contrario a lo que muchos creen y afirman, el anticristo no es un demonio. En los textos e historia cristiana queda evidentemente claro que el anticristo es alguien que abraza diferentes doctrinas de creencia de Jesucristo. Como ejemplo tenemos la segunda de Juan, en donde se afirma que muchos engañadores que no reconocen a Jesucristo como venido en carne han salido al mundo. Cualquiera de estas personas es el engañador y el anticristo. No solo se trata del anticristo como un humano normal en este pasaje, sino que se hace referencia a él como un no creyente. En otras palabras, los términos anticristos no se emplearon para describir a un ser malvado, sobrenatural y aterrador como el diablo, sino más bien a un ateo. Dicho lo anterior, asalta la duda. ¿El anticristo no es entonces un ser temible? Muchos estudiosos de las escrituras dicen creer que el número 666 de Apocalipsis 13 apunta o hace referencia hacia el emperador romano Nerón, ya que la antigua sociedad romana usaba números para representar los nombres, y los historiadores también están de acuerdo en que la bestia del mismo pasaje apunta hacia el Imperio Romano y no a un anticristo superpotente. Debido a que los emperadores romanos les encantaba llamarse a sí mismos dioses y salvadores del mundo, y debido a que la bestia del Apocalipsis llevaba el nombre blasfemo de llamarse a sí misma Dios, se cree que la referencia encaja perfectamente hacia el Imperio Romano, y que dicho sea de paso, este se regocijaba en perseguir cristianos y adorar a sus emperadores como si fueran auténticas deidades, añadiendo así la imagen del imperio como una bestia que provoca estragos entre los creyentes. Cuando el emperador Nerón murió en el año 68 después de Cristo, por supuesto, hubo rumores sobre cómo iba a volver a la vida. Los oráculos sibilinos despertaron la creencia popular de que Nerón resucitaría de entre los muertos y destruiría al mundo. Esta idea tomó fuerza en la comunidad cristiana, y los textos apocalípticos de repente presentaban a esta figura anticristo que iría a la guerra contra Jesús
para diezmar a la humanidad. Algunos escritores advirtieron a los cristianos que no creyeran en historias tan ridículas sobre el regreso de Nerón de entre los muertos como si fuera una entidad todopoderosa, mientras que otros elaboraron este mito del último ser malvado. Por otro lado, los movimientos protestantes convirtieron al anticristo en algo común. Los primeros pastores o líderes cristianos se dieron cuenta de qué o quién era realmente el anticristo. En el año 200 después de Cristo, el historiador romano Hipólito aclara el asunto, al menos un poco, diciendo lo siguiente: ahora bien, como nuestro Señor Jesucristo, que también es Dios, fue profetizado con la figura de un león a causa de su realeza y gloria. De la misma manera, las escrituras bíblicas también han hablado de antemano del anticristo como un león, a causa de su tiranía y violencia. Esto porque el engañador o maligno busca siempre compararse e igualarse con el Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, es en sentido figurado un león, por lo que el maligno se dice ser también un león. Cristo es un rey y por lo tanto su contrincante se dice serlo también. Curiosamente, en el año 200 la Iglesia Católica no se había organizado aún. Así es que mientras la explicación del historiador Hipólito fue discutida por los teólogos de ese entonces, la Iglesia no centró su atención en la figura del anticristo hasta mucho más tarde. Algunas discusiones hubo entre los teólogos medievales, pero para las masas las cosas siguieron siempre el simple y fácil de entender binario de Jesús contra Satanás. Y finalmente, durante la Reforma Protestante, el anticristo pasó a ser el centro de atención, ya que de pronto se le conoció como un individuo y no se le consideró como un maestro del engaño y que tampoco tenía poder alguno comparado con Jesús. En su lugar, este personaje ha sido catalogado como el máximo destructor de todas las cosas cristianas que anuncian el fin del mundo. Las agrupaciones protestantes nombraron a varios anticristos. Los reformadores protestantes de los siglos XV y XVI se dedicaron a cambiar y mezclar todo lo relacionado con la iglesia. Creían que todo el sistema estaba corrupto desde adentro hacia afuera y que todas las escrituras estaban pobre e incorrectamente traducidas del hebreo y griego originales. A medida que las nuevas traducciones se fueron completando, algunos, incluyendo a los incendiarios Martín Lutero, Juan Calvino y Juan Knox, lideraron la carga de nombrar a los papas y líderes de alto rango de la Iglesia Católica como potenciales anticristos, citando su evidencia en las malas traducciones de las Escrituras, al consolidar la creencia de que el anticristo era un individuo referido en la Biblia como alguien único y horrible, y que era el némesis de Jesús. Los protestantes encontraron una forma fácil de comparar a los enemigos públicos como los papas con una figura malvada. Por ejemplo, Juan Calvino dijo: Daniel y Pablo predijeron que el anticristo se sentaría en el templo de Dios, por lo que afirmamos que se trata del Papa. Algunas personas nos consideran demasiado severos y censuradores cuando llamamos anticristo al pontífice romano, pero aquellos que son de esta opinión no consideran que traen la misma acusación de presunción contra el mismo Pablo, después de lo cual hablamos. Mostrarán brevemente que las palabras de Pablo en 2 de Tesalonicenses no son capaces de otra interpretación que la que se aplica al papado. Los subsecuentes líderes protestantes seguirían los pasos de Juan Calvino y continuarían haciendo la afirmación de que el papado era indudablemente el anticristo. Por último, hablaremos sobre el anticristo y los medios de comunicación. Los fieles evangélicos parecen disfrutar de un poco de emoción a través de las escrituras, textos apócrifos y ficción popular, lo cual por supuesto es normal y típico de los seres humanos. El ministro y escritor Tim LaHaye era claramente consciente del interés en el fin de los tiempos y su líder el anticristo, por lo que Tim publicó su famosa serie Left Behind en 1995, que presentaba a tal personaje. Sus libros fueron tan exitosos que se convirtieron en películas. Tim LaHaye vendió 65 millones de copias solo en las series de libros.
Otro gran ejemplo del anticristo en la cultura pop es la serie The Omen, la cual trata de un pequeño niño llamado Demian, que fue el anticristo en forma de niño pequeño. Mucha actividad paranormal y actos satánicos ocurren durante la serie. A lo largo de la serie, el pequeño Demian va creciendo hasta llegar a la edad adulta, dejando un rastro de horror a su paso. Estas representaciones del anticristo en la ficción y la cultura han llevado a la creencia popular de que el anticristo es como el diablo, una persona fuerte y única que es el epítome del mal. Pero si me preguntan a mí, puedo darles una opinión más simplificada y resumida, pero al mismo tiempo contundente. La palabra anticristo significa en contra de Cristo, es decir, algo o alguien que actúa en contra de las enseñanzas del Maestro, por lo que todos, absolutamente todos, hemos cometido actos que van en contra de las enseñanzas de Jesús y por lo tanto hemos sido anticristos. Cuando juzgamos, cuando no perdonamos, cuando nos creemos superiores a alguien, cuando negamos la ayuda a nuestro prójimo y sobre todo, cuando nos sentimos más espirituales que los demás por la religión o fe a la que pertenecemos, en ese momento somos el anticristo. Bien, amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco mucho el tiempo que han dedicado e invertido en ver o escuchar esta emisión, la cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Por cierto, recuerden que ya también pueden escuchar el podcast de El Verbo en Spotify y Spreaker. Búsquenos con el mismo nombre. Y por último, no olviden visitar la página web oficial de El Verbo, www.elverbo.org. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.